En Magazine del Valle nos encontramos en la mañana de hoy con Rafael Enrique Sosa, él es el fiscal de la organización sindical UCE, un hombre versado en leyes. Rafael, bienvenido a esta información y ha salido un fallo en segunda instancia. Hablemos de este fallo, en qué consiste el fallo, a quién va dirigido y por qué el fallo. Gracias, Enemar, por la oportunidad que me brinda. Efectivamente, se trata de un fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali en sala civil, que confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de una demanda, proceso verbal de rendición de cuentas provocada, cuyos demandantes fueron los señores Harold Biafara González, Arday Carmona Urcuqui, José Luis Solano como directivos de la época y la señora Beatriz Polo como delegada. Con este fallo se ratifica entonces lo anteriormente expuesto por el juez. Sí, claro, una de las excepciones de méritos en la contestación de la demanda que hizo la organización sindical a través de su apoderado fue justamente que los demandantes no tenían legitimación en la causa. Sometido al análisis juicioso, jurídico de parte del fallador de primera instancia, se determinó, con base en norma constitucional, en norma legal y norma estatutaria, de que efectivamente, si bien los demandantes ostentaban en la época calidades de dirigentes sindicales y la otra señora delegada, no por ello estaban facultados para incoar o impetrar esta acción ordinaria, toda vez que los estatutos, en su artículo 8, determinan cuerpos de dirección de la organización sindical, como junta directiva, como asamblea de delegados y como asamblea de afiliados, que palabras más, palabras menos, demandan en la democracia y en la votación mayoritaria el querer de sus afiliados como cuerpo colegiado para solicitar la rendición de cuentas, y aquí no se probó de parte de estos caballeros de que efectivamente tenía esa representación legal. Ese análisis fue un análisis serio que fue inclusive acogido por la segunda instancia, en este caso el tribunal en sala civil. Rafael, para que se pida una rendición de cuentas, en primer lugar debe ser integrante afiliado a la organización sindical. En segundo lugar, lo que usted me explicaba fuera de micrófono, debe ser la mitad más uno de la junta directiva y la mitad más uno de los delegados los que apoyen o pidan esta petición de rendición de cuentas. Sí, es que efectivamente... Y en ninguna de las dos casas se dio, ni con delegado ni con junta directiva. Es que efectivamente el artículo 39 superior de la Constitución, de la Carta Política, y los artículos 359 y 361 del Código Sustantivo de Trabajo otorgan en la creación de las organizaciones sindicales una personalidad jurídica. Esa personalidad jurídica significa, palabra más, palabra menos, de quien detente su calidad de presidente debe rendir cuentas a la persona jurídica que en su conformación la materializan la junta directiva por mayoría, la asamblea de delegados por mayoría y la asamblea de afiliados por mayoría. Y eso, descendiendo a la codificación nuestra, el estatuto nuestro así se determina en su artículo 8 en los estatutos, lo cual indica que no por pertenecer
en calidad de afiliado, como persona natural, como un individuo por allá solito, caprichosamente se pueden pedir esa rendición de cuentas y menos dentro de los presupuestos que inclusive yo viví como vicepresidente de la época, era justamente que esa rendición de cuentas sí se dio en su momento en el año 2018-2019. Sí se dio y se hizo obviamente configurando el cuerpo colegiado constituida en asamblea de delegados, que es la que aprueba el presupuesto. Y fue la asamblea de delegados en su mayoría, y vuelvo y repito, la mitad más uno que determinó de que las cuentas estaban claras. Y si la mayoría más uno determina que las cuentas están claras, pues habrá de entenderse que por mucha insatisfacción que tenga uno u otro, o cuatro, como en efecto pasó, habrá de entenderse que la no satisfacción demanda inmediatamente y de manera ligera que es el presidente el que hurtó o se robó la suma dineraria que ellos dicen que Lugo se robó. Entonces no cabe, y menos cuando uno de ellos, que es el señor Arday Carmona, era el fiscal. Entonces, y que entre otras cosas, y llama poderosamente la atención, es que tenía token, pero entonces ahorita dicen que fue en efectivo, y unos enredos allí que fueron inclusive aclarados por la jurisdicción civil en el caso que nos ocupa con esta entrevista. Rafael, entonces, ¿qué sigue ahora en el proceso? Hay un fallo donde deben de pagar unas costas, tengo entendido que aparte de ese fallo también debe pagar otro $1.000.000, ¿qué sigue en el proceso? Pues uno lo que entiende es, en la lógica, es que debe preservarse el debido proceso en contra de estos señores. El expediente tiene que ser devuelto al juzgado que profirió la primera instancia, en este caso el juzgado noveno civil. El juzgado en mención debe proferir un auto ordenando lo que corresponda ordenar para procurar el pago de esa condena. Y como estamos en un estado social de derecho, pues muy seguramente la parte demandante, que son estos caballeros con la dama, pues tendrán los recursos de ley, reposición y apelación, y uno entiende que reposición ante es el juzgado que profiere el auto y la apelación es ante el tribunal. Pasarán por ahí 2 o 3 meses y una vez en firme, pues haremos lo que corresponda para que nos den la platica. Aclaro que una cosa son las costas y otra cosa es bien distinta, es el caso de la rendición de cuentas, que ya, independientemente de lo que digan los audios, de impetrar nuevas acciones para procurar lo mismo, ya no con 150 millones, sino con 350. Y bueno, aquí estamos, y sabroso es que nos muevan, nos motiven en derecho, porque nos obliga a leer un poquitico más, y más en esos casos civiles. Yo no soy especializado en civil. Pero usted es amante de las leyes. Pues por no menos las leo, ¿no? Y me apasiona, y sobre todo cuando hay, digamos, una intención malsana de interpretar la norma de una manera diferente. Y no solamente interpretarla, sino torcerle el cuello, el pescuezo. Eso es una vaina allí de consideración especial en aquellas personas que de manera natural van siempre desvirtuando lo que dice la ley y colindando con la jurisdicción penal. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Y bueno, pero sería otro tema de estudio, ¿no? De criminología, ¿no? De por qué los hombres y las mujeres, algunos, son proclives a estar delinquiendo. Eso es. Rafa, muy amable, muchas gracias, y le hago esta pregunta para finalizar. Usted hace parte de la Junta Directiva de la UCE, usted es el actual fiscal.
Si hay un detrimento patrimonial en la organización sindical, ¿debe pasar eso también con el visto bueno del fiscal de la organización sindical? Bueno, la pregunta es que si hay un detrimento patrimonial debe pasar con el visto bueno. Yo lo que creo es que, al contrario, si se visiona o se visualiza un detrimento, un eventual detrimento patrimonial, no es que pase por el visto bueno del fiscal, no, por el contrario, es el fiscal el que debe convocar con la prueba a las instancias que regentan la organización sindical, verbigracia junta directiva, conseguir el voto de la mayoría con la prueba para determinar en sede de junta directiva de que efectivamente se fraguó o se consolidó un hurto, y convocar a Asamblea General de Delegados para, con la prueba plena, demostrarle a ese ente de poder de la organización sindical de que efectivamente hubo un detrimento patrimonial y que el responsable fue fulano, para que se tomen las acciones. Y solo así, teniendo un acta de junta directiva, en su mayoría, que su mayoría apruebe lo que yo estoy diciendo, o una asamblea general con acta, que en su mayoría apruebe lo que nosotros estamos pidiendo, como cuerpo colegiado, afiliado a una organización sindical. En ese sentido, pues ahí no cabe ninguna duda que a quien se le impute esa eventual hurto o cualquier comisión del delito tenga la obligación de rendir las cuentas que sean necesarias, y no a capricho del fiscal, porque si el fiscal puede decir lo que quiera, pero si no logra el consenso de la mitad más uno en democracia, pues sencillamente, mire, ese es el ejemplo de lo que dice la jurisdicción civil, que no puedo por sí y ante sí solicitar rendición de cuentas por encima de cuerpos colegiados que en su mayoría voten en ese sentido. En mi caso lo veo difícil. No, pero yo no estoy diciendo, es argumentado en este hecho. Pues sí, pues que uno, pues que depende de las malsanas costumbres del otro. Un fiscal que tenga malsanas costumbres, que lo acosen las deudas, las obligaciones civiles, que tenga problemas con el juego, Problemas económicos. problemas económicos, uno lo que entiende es que pues muy seguramente será muy débil de dejarse cautivar, aunque yo veo que ese tipo de, de invitaciones por parte de Luco, yo no creo que se hagan, no creo que se hagan por parte del presidente Lugo. Rafa, muy amable. A ustedes, hombre, gracias, y esperando que la vida institucional de la UCE siga gozando de muy buena salud, que los trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa tengan tranquilidad. ¿Cuántos afiliados ya, Rafa? Somos mil afiliados y esperamos cerrando el año hacer un negocio convencional que pueda de alguna manera crear satisfacción en los afiliados. Rafa, lo aprovecho. Y lo aprovecho porque es que llega, me llegan demasiados mensajes con respecto a los robos continuos y los daños continuos que le están haciendo tanto al servicio eléctrico como al servicio de internet de empresas municipales de Cali en Cali. ¿Cuáles son las leyes con respecto a este tema que es un daño continuo a empresas municipales? ¿De dónde nace esto? ¿Qué intenciones malsanas hay detrás de todos estos daños? Pues fue una acción criminal, ni más faltaba lograr individualizar o por lo menos aproximarse al móvil. Sería una irresponsabilidad de parte mía, que como abogado me manejo con la prueba. Pero cuando se protagonizan esos fallos que abarcan gran cantidad de clientes del componente de telecomunicaciones de Cali, uno lo que entiende con buen criterio es que hay una mano que hay que individualizarla
evidentemente tiene que ser de origen material quien ejecuta el corte de los cables, pero direccionado por alguien allá que sería el instigador del crimen. Y solo contra empresas municipales. Y solo contra empresas municipales, entonces, pues acuérdese que hay un debido proceso y entonces señalar irresponsablemente a la gente es muy difícil. Pero es evidente que lo que le quieren es causar daño al componente de telecomunicaciones, a la empresa y a la ciudad.